estudiantes? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, según la hora que estén ustedes. Lo importante es que estén bien. Seguimos módulo 11, unidad 2, unidad 3 ya, perdón. El tema es las características de la economía mundial contemporánea. Predominio de la producción capitalista. El cambio más relevante en la economía mundial contemporánea se produjo a finales de los años 80 del siglo pasado, con la desaparición del bloque socialista europeo y el fin de la Guerra Fría. Los regímenes políticos de corte socialista adoptaron, total o parcialmente, elementos de la producción capitalista como medio para superar sus problemas económicos. Tenemos aquí una pequeña descripción, un recuadro al lado izquierdo y nos dice el Banco Central. El Banco Central suele ser responsable de la emisión de papel moneda, sobre todo es la entidad responsable de la política monetaria de un país o de algunos aspectos de la misma. El Banco Central originalmente era una entidad pública y en la práctica contemporánea, en muchos países es una entidad autónoma e independiente del gobierno del país o grupo de países al que pertenece. En el caso de México estamos hablando del Banco de México y aquí sería buena idea nuevamente que investigaran un poco más del Banco de México, a ver si todavía es como dependencia gubernamental o si ya es una entidad independiente. Continúo con la lectura. China, Corea del Norte, Cuba, Laos, Venezuela y Vietnam ejemplifican esta tendencia. Podemos afirmar, pues, que la primera transformación económica mundial contemporánea implica la desaparición de las economías socialistas y el predominio de la producción capitalista. Para comprender el proceso de esta transformación de la economía capitalista contemporánea, necesitas conocer los conceptos claves de la economía. El primero de ellos es el Producto Interno Bruto o PIB. El PIB puede ser expresado de dos maneras, PIB normal o en precios corrientes y el PIB en precios constantes. La suma de los PIBs correspondientes a cada una de las economías nacionales representa el Producto Mundial Bruto, que es el PMB. Viene una gráfica que tendríamos que estudiar, tendríamos que comprender. Entonces, pues ya tienen un poquito más de trabajo. Un recuadrito dice gestión del aprendizaje. Para facilitarte la lectura de los gráficos, toma como ejemplo el gráfico anterior que muestra la evolución del Producto Mundial Bruto nominal o en precios corrientes, las barras azules, y el Producto Mundial Bruto en precios constantes, el de 2005, en barras amarillas. La longitud de las barras indica sobre la escala del eje vertical izquierdo el valor absoluto del promedio de millones de dólares. En este gráfico puedes observar que de 1970 a 2008 el Producto Mundial Bruto pasó de ser de 3.3 a 61.4 billones de dólares en términos nominales y de 15.3 a 50.4 billones de dólares en precios de 2005. Las curvas representan las tasas de crecimiento nominal roja y las tasas de crecimiento real negra del Producto Mundial Bruto desde 1970 hasta 2009. Las primeras variaron en un máximo de 21.97% en 1973 y un mínimo de menos 0.503% en 2009. Las tasas de crecimiento real oscilaron entre 6.48% en 1973 y de menos 1.98% en 2009. Durante el mismo lapso, el efecto de la inflación sobre los precios de los bienes y servicios finales explica las variaciones más amplias del valor del Producto Mundial Bruto nominal y en consecuencia de las tasas de crecimiento correspondientes. La supresión de la inflación permite apreciar los cambios reales del Producto Mundial Bruto y de sus tasas de crecimiento. Debido a esto, privilegiaremos el análisis del Producto Mundial Bruto en precios constantes. El carácter cíclico de la dinámica económica mundial. Subtema siguiente. El desarrollo económico no es unidireccional. Implica cambios representados gráficamente por una onda senoidal. Inciso A, un momento de auge en la producción económica simbolizado por la cresta
o la cima de la curva y por la pendiente de la curva con valor cero. Inciso B, una fase de producción económica decreciente correspondiente a la sección de la curva con pendiente negativa. Un momento de crisis económica representado por el valle de la curva y por la pendiente de la curva con valor cero. Y D, una fase de producción económica creciente expresada por la sección de la curva con pendiente positiva. Los momentos de auge y de crisis económicas, así como las fases de producción económica creciente y decreciente, son, por lo tanto, aspectos propios de la dinámica económica y están estrechamente ligados al juego de la oferta y de la demanda en el mercado. Viene la gráfica con la onda senoidal, nos presenta una ondita, precisamente, ¿cómo les puedo explicar? Unas olas, por decirlo de alguna manera, que es una línea curva, lo que técnicamente estamos llamando onda senoidal. Los valores mínimos de la tasa de crecimiento real, abreviado TCR, del Producto Interno Bruto, son indicativos de una crisis económica y suelen descender cerca o debajo de 0%. Además, como hemos indicado, cuando el valor de las tasas de crecimiento real del Producto Interno Bruto de una economía particular o de la economía mundial desciende hasta 0% o debajo de este valor durante 2 trimestres consecutivos, se dice que dicha economía está en recesión y es considerada en situación técnica de crisis. Por otra parte, los valores máximos de la TCR del Producto Interno Bruto son tan grandes como lo permitan las condiciones imperantes en la economía mundial y o en una economía nacional. Como puedes observar en el gráfico, evolución del Producto Mundial Bruto a precios corrientes y a precios constantes en 1975, 1982, 1991, 2001 y 2008, los valores de la tasa de crecimiento real del Producto Mundial Bruto fueron los más bajos, y a partir de ellos comenzaron las fases de expansión económica que terminaron en 1978, 1988, 2000 y 2007. Cuando las tasas de crecimiento real alcanzaron sus valores más grandes. A partir de cada uno de esos años, la producción económica mundial entró en fases de contracción que culminaron con las crisis señaladas inicialmente. Hasta el final del periodo, la pendiente de la curva verde tiene un valor prácticamente de cero. Esto permite suponer que en un futuro, quizás no muy lejano, la pendiente de la curva de tendencia de las tasas de crecimiento real del Producto Mundial Bruto alcanzará ese valor y empezará a desplazarse con una pendiente positiva. Si ese pronóstico se cumple, la economía mundial entrará en una fase de crecimiento progresivo marcada en el largo plazo por tasa de crecimiento real del Producto Mundial Bruto cada vez más grande. Como ves, la economía mundial sigue un doble movimiento cíclico. El primero, de corto plazo, es expresado por la curva negra de la tasa de crecimiento real del Producto Mundial Bruto de la gráfica, y marcado por crisis económicas cada 6, 7 u 8 años. El segundo ciclo, de largo plazo, tiene fases prolongadas durante las cuales la tasa de crecimiento real y el Producto Mundial Bruto tienden a ser cada vez más pequeñas o cada vez más grandes. La curva verde de ese gráfico da cuenta de la fase marcada por la tasa de crecimiento real y el Producto Mundial Bruto cada vez más pequeñas durante 1970 a 2009. Con estos datos tendríamos que empezar a ver en qué parte del párrafo nos menciona una cierta curva, ya sea la roja, la verde, la azul, la negra inclusive, ver qué nos dice respecto a esa curva y empezar a analizarla con los datos que se muestran y con los datos que nos da nuestra tabla. En la unidad 4 de este libro haremos referencia a diversos tipos de ciclos políticos y económicos. Aquí adelantamos que los ciclos económicos de largo plazo son los llamados ciclos de Kondratiev, en honor a Nikolai Dmitriev Kondratiev, quien fue el primero en sistematizarlos estadísticamente.
Por lo tanto, podemos decir que el carácter cíclico de la dinámica económica mundial se expresa de manera doble en el corto plazo e implica momentos de crisis y momentos de auge, fases de expansión y fases de contracción en ciclos que abarcan de 6 a 8 años. En el largo plazo también supone fases de expansión y de contracción cada vez más acentuadas de las tasas de crecimiento real de la producción mundial con duración de varias décadas. Sigue otro subtema, lo vamos a dejar pendiente para la próxima. Por aquí tenemos donde nos dice un recuadrito más información. Para más información sobre Nikolai Dmitriev Kondratiev y el ciclo económico a largo plazo, consulta un sitio web que aquí está en numed.net, coursecon, economistas. Y bueno, ya lo buscarán, lo estudiarán si es su deseo, espero que así sea. Otro nuevo cuadrito hacia el lado derecha de la última gráfica de las que hemos visto y dice: para apreciar gráficamente el doble movimiento cíclico de la economía mundial, observa con atención la figura del lado izquierdo. En ella los ciclos cortos se entrelazan con los ciclos largos y podrías apreciar que en las fases largas de auge el ritmo de crecimiento tiende a aumentar de un ciclo corto a otro. En contraste, durante las fases largas de contracción, el ritmo de crecimiento tiende a hacerse cada vez más lento. Estamos ya sobre la página 221 del libro. Vamos a empezar en la página 222 con la concentración y desconcentración de la producción mundial. Y ese va a ser tema para el próximo videito. Por favor, échenle ganas, aplíquense. Les deseo que todo les salga de acuerdo a sus planes. Nos vemos para la próxima.